Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Está por ahí Facundo? ¿Quevedo? Buenas tardes, Ivo. Francisco, estamos revisando tu examen, ¿sí? A vos te tengo, Francisco Gabriel Quevedo. A vos te tengo en Telegram. Fran. Bueno, entonces ahí seguramente entre hoy y mañana, bueno, no hay problema. Entre hoy y mañana vamos a estar comunicándonos para decirte acerca de tu examen. De nada. A ver, vamos a hacer más por acá. ¿Con qué preguntas vienen hoy a clases? A ver. ¿Ni una sola? Profe, yo tenía una duda acerca, o sea, más que todo de la fecha, sino es que este sería el último día para que terminemos el TP de vectores, ¿no? Según el programa, creo que hoy termina día 29, si mal no me equivoco. A ver, ¿qué es lo que me estás diciendo? Hoy sería lo ideal que estén terminando vectores, exactamente. ¿Qué Ah, es lo, bueno, o sea, sería lo ideal que esta semana estén terminando vectores y empezando lo que nos toca, que sigue, que son rectas en el plano. Porque la idea es que ustedes lo vayan trabajando en conjunto, teórico y práctico. Sí, exactamente. Muy, muy bien lo que está diciendo. Si ustedes logran llevar ese ritmo de lo que van leyendo, ir poniéndolo en práctica, es la mejor manera en la que pueden ir, digamos. Bien. Entonces, ya que estamos hablando de algo organizacional, vamos a hablar un poquito y vamos a ampliar esa cuestión para que estemos todos en tema, ¿sí? ¿Qué es lo que nos queda por delante? Nosotros
vemos que el martes que viene, ¿sí?, es un día que no hay clases. Tomamos el recuperatorio del primer parcial. Los contenidos son los que están en rojo, que son los mismos contenidos que evaluamos en el primer parcial, ¿sí? Los contenidos no cambian. Lo que se tomó en el primer parcial es lo que se les va a tomar en el recuperatorio del primer parcial. Si vemos que a recuperatorio tenemos 2 paneles solamente de estudiantes, es decir, que podemos hacer el seguimiento de quienes están rindiendo solamente 2 profesoras o 2 profesores, lo que vamos a poder, por ser martes, es disponer de un tercer integrante que en vez de estar viendo gente que está rindiendo, va a poder responder. Supongamos, ¿sí?, que hay solamente 2 paneles en el Zoom, entonces Andrea o Gustavo les responden 1 hora de consultas a quienes no estén rindiendo, ¿sí? Ahora, si tenemos 3 paneles, cosa que hay muchas chances por lo numeroso que es el grupo, no vamos a poder responder consultas, ¿sí? Entonces, solamente tomaríamos el recuperatorio del primer parcial. ¿Alguna pregunta de ese tema? Así que muy atentos quienes estén siguiendo con los contenidos del segundo parcial, porque si hay solamente 2 paneles, alguien les va a poder responder 1 hora de consultas, ¿sí? Bueno. Quienes rinden, ¿sí?, no olviden que queda el espacio para que el lunes consulten en el foro, ¿sí? Yo creo que respondí, pero muy poquito en el foro antes del primer parcial. Realmente es un espacio que en la virtualidad multiplica las horas de clases, ¿sí? Esto de que nosotros tengamos sincrónicos martes y viernes y ustedes lunes, miércoles y jueves puedan preguntar en el foro, realmente hace que todos los días tengan consultas. Entonces, bueno, no olviden ese espacio. Es un espacio que obviamente, como no está siendo utilizado, no vamos todos los días a ver si alguien preguntó algo en el foro. Así que por ahí, si preguntan algo, avisen en el Telegram o de alguna manera, cosa de que vayamos a responderle, porque la verdad que yo ya no reviso el foro, porque casi no han preguntado. Pero no olviden que está ese espacio, ¿sí? Otra cuestión. Para el segundo parcial, los contenidos van desde la página 110 hasta la página 241. Son todos los contenidos que están pintados en verde. Todos los ejercicios de trabajos prácticos que se puedan resolver con estos contenidos. Es decir que con este tema es con el que estamos ahora, ¿sí? Ahora, por ejemplo, vamos a ver que tenemos que ver hasta la página 197 esta semana, y con esto ya estaríamos empezando rectas en el plano. Rectas en el plano no es más difícil que vectores y es mucho más fácil que R3. Así que realmente si pueden hacer un ejercicio atrás del otro o intentar un ejercicio atrás del otro, háganlo, porque lo que de verdad lleva tiempo es R3. R3 lleva mucho más tiempo que rectas en el plano, ¿sí? Y después nos queda todo lo que está en verde flúor, ¿sí? Que son o en celestito acá, un azulcito muy clarito, que es todo lo que son contenidos de coloquio, ¿sí? Cuando venimos a rendir este segundo parcial el 23 de noviembre, si este segundo parcial
y el primer parcial o el recuperatorio están aprobados con 75 o más, esa persona va a poder rendir, o esas personas van a poder rendir el coloquio, que son todos estos contenidos, y se rinde junto con el recuperatorio del segundo parcial el 7 de diciembre. ¿Sí? Como ustedes ven, estos contenidos los estaríamos terminando la semana anterior, ¿sí? Pero las clases siguen aunque ya hayamos visto todos los teóricos. ¿De qué manera? Ustedes vienen al horario de teoría a hacer consultas, ¿sí? Y además están todos los otros horarios de clase para que también sigan trabajando los trabajos prácticos y sigan haciendo consultas. ¿Sí? Así que clases van a tener hasta el 7, que el 7 es el día en el que tomamos el recuperatorio del segundo parcial y el coloquio, entonces en ese día no hay clases. ¿Preguntas? Bueno, esto un poquito lo que hace es organizarnos en cuanto a cronograma. Ahora vamos a ir al material. ¿Hay preguntas de vectores? ¿Pudieron intentar los volúmenes? ¿Vieron la altura esa que es la proyección en la dirección de un producto vectorial? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les ha ido? ¿Te está costando, Gonzalo? Bueno, a ver, ¿estás intentando estos ejercicios? Está bueno, ¿eh? Si estás en esos ejercicios, está bueno. Muy bueno. ¿Lo pudiste leer en el PDF del teórico? Viste que hay un subíndice que es un producto vectorial. ¿Por qué? Porque es en esa dirección perpendicular del producto vectorial en la que proyectamos para encontrar el vector altura. ¿Mm? Entonces, como es en la dirección de este que proyectamos, ¿sí? Entonces este queda de subíndice. Ven que en la proyección es en la dirección del producto vectorial y se proyecta al tercer vector, que en el nuestro es el vector J. Entonces, de esta manera encontramos el vector altura. En realidad ya habíamos visto que era la proyección, ¿sí? Solamente que ahora parecería, pero en realidad una vez que ustedes lo tengan aprendido no es una dificultad, es que la dirección, para que sea en la dirección de la perpendicular a la base, tenemos que poner de subíndice ese producto vectorial. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo les fue con la quizzes para ver cuánto han podido comprender a medida que fueron leyendo. Teníamos una quizzes del tema, ya que está ahí y les está costando un poco, vamos a retomar desde esa cuestión. La habían jugado muy poquitos, vamos a ver cuántos la han jugado ahora.
Vectores paralelepípedo, 7 la han jugado, 66%, vienen aprobando como grupo. Ahí les comparto para los que todavía no jugaron. Esta es la que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a las preguntas. Por una cuestión de tiempo vamos a ir con las respuestas que hay. En la primera pregunta tenemos acá un paralelepípedo, ¿sí? Un prisma, y lo más frecuente es que no nos encontremos con un prisma recto. En el prisma recto, el tercer vector es perpendicular a la base y en consecuencia la tercera arista es la altura, ¿sí? Los prismas, los paralelepípedos, los prismas que nosotros vamos a ver, no son vectores entre sí ortogonales. Entonces, lo más frecuente que vamos a tener que hacer es proyectar este tercer vector en el producto vectorial, ¿sí? Es lo que con mayor certeza vamos a tener que hacer, ¿sí? Encontrar el producto vectorial y proyectar en la dirección del producto vectorial. ¿Por qué? Porque la altura siempre es perpendicular a la base. Lo que no siempre es perpendicular a la base en un paralelepípedo o en un prisma, que son exactamente lo mismo, es que el tercer vector de los tres vectores que nosotros consideremos sea perpendicular a la base, ¿sí? Bueno, lo que nos dice es que la arista que genera volumen es perpendicular a la base. Justo en este no ocurre, miren. Esta arista, que es la que genera volumen si consideramos esta base, porque aparte la base puede cambiar, porque yo puedo elegir como base esta que está en z igual a 0, en el plano gris, pero también podría elegir cualquier cara de base, ¿sí? Entonces, lo que nosotras y nosotros tenemos que tener en cuenta es que una vez que decimos con qué dos vectores vamos a formar la base, entonces ahí hablamos de la proyección del tercer vector. Pero bueno, la arista que genera volumen no es perpendicular a la base. Esto es que no es un paralelepípedo ni prisma recto, ¿sí? Por esta razón, esta no es verdadera y está muy bien en no ser seleccionada. La altura es perpendicular a la base. La altura sí es perpendicular a la base, porque para hacer altura tiene que ser perpendicular a la base. Entonces, acá tenemos por qué esta es verde. La proyección de la arista que genera volumen en la dirección del producto vectorial de las otras dos aristas es perpendicular a la base. Sí, esto también es verdadero. ¿Por qué? Porque el producto vectorial de las dos aristas que forman la base es perpendicular a la base. Entonces, si proyecto la tercera arista en esa dirección, genero un vector perpendicular a la base. El producto vectorial de las aristas de la base es perpendicular a la base. Muy bien, esto era lo que les había dicho recién. Muy bien, acá algunos han dudado, pero también son verdaderas. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno el nivel de respuesta de esta pregunta. Quiere decir que han comprendido. Vamos a ver esto, ¿qué pasa? Acá nos muestra, ¿sí? Otro paralelepípedo, otro prisma, y dice que las aristas de una base del paralelepípedo de la imagen son 1, 2, 0 y menos 2, 2, 0. Acá tenemos punto final en 1, 2, 0, así que una arista es esta, y la otra tiene punto final en menos 2, 2, 0. Entonces, estas son dos aristas, ¿sí? Escribir el área de esa base. El área de la base es el módulo, la longitud, la norma del producto vectorial
de estos dos vectorcitos de los que hablamos. Y entonces, a ver, acá, por ejemplo, Jerry Jackson lo respondió bien. ¿Qué hizo? 1, 2, 0, vectorial menos 2, 2, 0, y a ese producto vectorial, que es un vector, le buscó la longitud módulo o norma y obtuvo 6. ¿Sí? La diagonal de una base es, miren, si la base está definida por 1, 2, 0 y menos 2, 2, 0, la diagonal de la base es suma de estos dos vectores, porque se acuerdan que cuando sumábamos vectores obteníamos una diagonal del paralelogramo. Ahora, la base es un paralelogramo. Por esa razón, sumando estos dos vectores, obtengo una diagonal de la base. Si sumamos los versores K más I, estaríamos sumando un versorcito azul con un versorcito rojo. Estaría dando un vector suma en el plano Y igual a 0, ¿sí? En la pared esta, digamos, que no es diagonal de esa base, porque esa base está en el plano Z igual a 0, no en el Y igual a 0. Entonces, si estamos en el plano Z igual a 0, nos tiene que quedar, sumando dos vectorcitos de ese plano, un tercer vectorcito resultante en ese mismo plano. El arco coseno de 2 dividido raíz de 5 por raíz de 8 es el ángulo entre 1, 2, 0 y menos 2, 2, 0. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar el producto escalar acá arriba, sacar el módulo del 1, 2, 0, que es raíz de 5, el módulo del menos 2, 2, 0, que es raíz de 8, y el arco coseno de todo este número, si el producto escalar es 2, es el ángulo entre 1, 2, 0 y menos 2, 2, 0. Por esa razón, la mayoría respondió bien. ¿Preguntas? Bueno, no les digo que sea fácil, pero vienen bien, ¿eh? Si el ángulo entre 1, 2, 0 y menos 2, 2, 0 es gamma, entonces el área del paralelogramo que forman 1, 2, 0 y menos 2, 2, 0 es módulo de 1, 2, 0 por módulo de menos 2, 2, 0 por coseno de gamma. ¿Qué ocurre? Hay una propiedad que nos dice que el módulo de U vectorial B es igual al módulo de U por el módulo de B por el seno del ángulo que forman U y B. Entonces, si nosotros encontramos el módulo de 1, 2, 0 vectorial menos 2, 2, 0, estaríamos encontrando el área del paralelogramo. Y por propiedad, el área del paralelogramo también la podríamos encontrar como el módulo del 1, 2, 0 por el módulo del menos 2, 2, 0 por el seno de gamma, ¿sí? No por el coseno de gamma. Entonces, por esa razón, porque hay un coseno en vez de un seno, es que ese enunciado es falso. Igual más de la mitad respondió bien.
Así que también entendieron una propiedad. Bueno, gente, entonces, ahora, con esto, yo alcancé a abrir. Sí, está abierto. Acá. Entonces, en realidad, digamos como que esta cantidad de personas que respondieron las quizzes vienen sin prisa o con prisa, pero sin pausa, ¿sí? A veces es un poco complejo. Hay gente que puede hacer pausa, hay gente que le sobra tiempo. Yo no era de las que me sobraba tiempo, ¿sí? A donde yo me tomaba un día lo notaba en que me atrasaba con todo. Pero creo que esa es un tip, ¿sí? Que ya una decena más o menos lo han encontrado. Ir con todas las cosas lo más a ritmo posible. ¿Mm? Bien, ¿qué tenemos acá? El área del paralelogramo, como yo les decía, utilizando la propiedad, ¿sí? Si gamma es el ángulo entre F y W, módulo de F por módulo de W por seno de gamma es igual al módulo de F vectorial W. Entonces, estaríamos encontrando de otra manera el área del paralelogramo. Nosotras y nosotros teníamos que ir, vamos a seguir desde acá. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo acá? ¿Sí? Tenemos un vector P y un vector M. También un vector C. Y nos dicen que tenemos, o sea, lo que hace es ver con qué valores de alfa y beta, ¿sí? Hacemos que P, M y C sean coplanares. Por ejemplo, recién en el paralelepípedo, ¿sí? En donde conocíamos las aristas que formaban la base, decíamos que la suma pertenece al mismo plano, ¿sí? Entonces, teníamos un vector A que era el 1, 2, 0, ¿sí? Un vector B que era el menos 2, 2, 0, Lucas, 2 vectores, 3 vectores, 4 vectores son coplanares cuando están todos contenidos en un mismo plano. Muy buena pregunta. Mira, ahora hagamos el vector C, que es suma de A con B. Uno menos 2 menos 1. 2 más 2, 4. 0 más 0, 0. ¿Sí? Lo que yo les decía era que ese vector C, por ser suma de A con B, era la diagonal del paralelogramo. Ese paralelogramo, que es la base, está contenido en un plano. Entonces, A, B y la diagonal del paralelogramo que forman A y B, que es C, son coplanares. ¿De qué manera vamos a poder ver
sin graficarlo, de nada. ¿De qué manera vamos a poder ver sin graficarlo que son coplanares? Lo que hacemos es buscar el triple producto mixto, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Al vector A le hacemos multiplicación punto con el vector B vectorial el vector C. ¿Y cómo hacíamos ese triple producto mixto? Generábamos un determinante de 3 por 3. Esto se puede hacer solamente en el espacio, en donde vamos organizando los vectores ordenadamente. Primero, el 1, 2, 0, porque es el que primero aparece. Segundo, el menos 2, 2, 0. Tercero, el menos 1, 4, 0. Supongamos que resolvemos por la regla de Laplace por el primer renglón, tendríamos que multiplicar 1 por menos 1 a la 2 por el determinante de la submatriz que se forma de eliminar primer renglón y primera columna. 0 menos 0, 0. Más 2 por menos 1 al cubo por el determinante de la submatriz que se forma de eliminar primer renglón y segunda columna. 0 menos 0, 0. Más 0 por menos 1 a la I más J por el determinante de la submatriz, pero todo lo que multiplique por 0 es 0. Y 0 más 0 más 0 es 0. Este 0 nos está diciendo que A, B y C son coplanares. Ese 0 es un número, no es un vector. ¿Por qué? Porque B vectorial C es un vector, pero A punto un vector es un número. Entonces, ese 0 es un número. Ese 0 nos dice que podemos hacer una conclusión luego, por lo tanto, ¿sí? Decimos que A B y C son vectores coplanares. Después vamos a ver otras formas, ¿sí? Porque vamos a poder construir el plano, vamos a poder ver que la dirección del tercer vector es paralela al plano que generan los otros dos vectores. Vamos a tener cada vez más recursos geométricos para poder hacer estudios de este estilo. Pero en principio, una de las formas para ver si tres vectores son coplanares es de esta manera. Entonces, miren, ¿con qué lo podríamos estar relacionando? El valor absoluto de esto, ¿qué es geométricamente? A ver.
Cuéntenme ustedes. Si yo agarro estos tres vectorcitos así como están haciendo cuentas acá. ¿Sí? Vengo acá. Y digo, bueno, a esto el valor absoluto, sí, el valor absoluto, está bien, lo dije ya. Digo, a esto le voy a buscar el valor absoluto. ¿Qué estoy buscando ahí? Es el módulo de un número. Por ejemplo, en este, Lucas, sería el valor absoluto de 0. El valor absoluto de un número. ¿Les parece parecido al volumen del paralelepípedo o prisma que forman A, B y C? Sí, es una teoría, parece como... Muy bien, no alcanzo a ver quién respondió, pero está bien respondido. Es eso, es el volumen del paralelepípedo o prisma que forman los vectores A, B y C. Entonces, si yo agarro tres vectores y obtengo de volumen 0 ¿el tercer vector sobresale? ¿O están los tres en el mismo plano? A ver ustedes qué dicen. Porque si tenemos dos vectores, ¿sí? Tenemos dos vectores. Para generar un volumen, Sí, sobresaldría, ¿no? para generar un volumen positivo tendría que sobresalir. Pero si el volumen es 0, ¿qué quiere decir? Que no hay altura. ¿Qué pasa con los tres? Están los tres en un mismo plano. Son coplanares. Porque a donde este sobresale genera un volumen positivo, no genera un volumen 0. Pero no hay altura, porque genera un volumen 0. ¿Sí? Entonces, otra forma de pensar que tres vectores son coplanares es que el volumen del paralelepípedo es igual a 0. ¿Sí? Esa sería otra forma. Entonces, vamos a buscar el volumen. Tenemos que hacer el valor absoluto de 0. No hay altura. Es un paralelepípedo chato sin altura. ¿Sí? Entonces están los tres vectores en el mismo plano. El plano de la base. No llega a formarse un paralelepípedo o prisma cuando hay volumen 0. ¿Sí? Porque es área de la base por la altura. Entonces esto es lo que nos está diciendo esta propiedad. De esta manera tenemos un volumen 0. ¿Preguntas? No, profe. Bueno. Ahora, en este ejercicio lo que nos dice es que un vector es alfa 2 beta. Entonces, cuando nos encontramos con esto, en realidad tenemos que encontrar alfa y beta para que sean coplanares. Entonces, lo que vamos a hacer primero es un planteo que nos permita encontrar alfa y beta.
Entonces, vamos a... Vamos a escribir por acá los vectores. Tenemos un vector P este vector es el alfa 2 beta. Después tenemos el vector M. Ese vector es el -1, 3, 1. Y después tenemos un vector C. Y este vector es el 0, 2, 1. Entonces, tenemos que encontrar los valores de alfa y beta que hagan que sean coplanares. Es decir que ahora sabemos que ese determinante tiene que ser igual a 0. Sabemos que este otro es el -1, 3, 1, 0, 2, 1. Y eso tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces se nos va a generar una ecuación. Vamos de nuevo por Laplace. Entonces, alfa por -1 a la I más J, que es positivo, por el determinante de la submatriz, que son 3 menos 2, menos 2 por el determinante de la submatriz, que son -1 menos 0, más beta por el determinante de la submatriz, que son -2 menos 0. Esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Ahí lo único que hice fue ver qué forma tiene el determinante. Nada más. Ahora, 3 menos 2, 1. Es decir que alfa menos 1 menos 0 menos 1 por menos 2 más 2. Menos 2 menos 0 menos 2 por beta menos 2 beta. Esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo es que alfa tiene que ser igual a 2 beta menos 2. Es decir, que hay infinitos alfa e infinitos beta que generan vectores coplanares. Entonces, para alfa real, los vectores P Profe, ¿a qué se refiere con decir que alfa es real?
que puedan recorrer todos los reales. Digamos, es como decir alfa o beta perteneciente a los reales. ¿Sí? Es esto, mira. Si decimos, escribimos, ¿se entiende? Bueno, lo que hicimos es escribir a alfa en función de beta. Por esa razón cambié a alfa por beta. Entonces, ahí no está diciendo que alfa tiene que ser un numerito solito y que beta tiene que ser un numerito solito. Dice que tienen que estar relacionados de esa manera, alfa y beta, ¿sí? Cada vez que considero beta un número real, multiplicando por 2 y restando 2, voy a poder encontrar alfa. Entonces, todos estos vectores ¿sí? Todos, absolutamente todos los vectores que forme con esa forma van a ser, va a generar un vector que es coplanar con M y con C. Es decir, que no hay un solo vectorcito P que sea coplanar con M y con C, sino que hay infinitos, ¿sí? M y C vectores, ¿sí? Todos tienen esa forma que encontramos ahí. ¿Preguntas? ¿Por qué eligió, profe, para reescribirlo al vector P? O sea, porque me confundí cuando puso el 2 que está entre medio. Porque sé que para tomar los valores de alfa sería 2 beta menos 2 y beta, bueno, es una variable que no tiene un solo un valor. Pero el valor del medio que puso no entendí eso, el de 2. Porque nosotros teníamos una forma y nosotras en el vector P, ¿sí? Cuando empezamos el ejercicio, sabíamos que la variable en X es alfa, la componente en Y es 2 y la componente en Z es variable, es beta. Esa es la forma que tiene el vectorcito P. Entonces, la componente en Y, esta componente, es constante, porque viene definida así. Entonces, cuando armo los vectorcitos P, esa componente no cambia, esa ya está definida. ¿Este es el 2? Sí, muchas gracias. De nada. Sí, Seba Hidalgo. Con todos esos infinitos vectores P, cada vez que vos le das un valor a beta, haces que los tres vectores P, M y C estén en un mismo plano. Exactamente.
Bueno, después, por ejemplo, lo que hace en este ejemplo es encontrar el ángulo entre dos vectores, ¿sí? Ahí en particular muestra el ángulo entre M y C. Para poder encontrar el ángulo, vean que nos despegamos del transportador que tanto tiempo llevamos en la cartuchera. Entonces, sabemos las componentes de M, sabemos las componentes de C, y el ángulo entre M y C es el arcocoseno de un argumento. Ese argumento se forma multiplicando escalarmente y dividiendo por los módulos. Entonces, el arcocoseno de M punto C, que es un numerito, dividido el módulo de M por el módulo de C, es la cuenta que hago para generar este argumento. Una vez que genero este argumento, lo que hago es encontrar el arcocoseno de ese argumento que sea de 19 grados, ¿sí? O sea, informa que es de 19 grados aproximadamente. Si ustedes pueden encontrar con detalle minutos y segundos, agréguenlo, pero en realidad para lo que nosotros hacemos, con que redondeen a grados está bien. Ahora, nos pide otra cosa. Acá. Dice, bueno, resulta ser que ahora a ese P que tiene alfa y que tiene beta, queremos que sea perpendicular a M y a C. Para generar un tercer vector perpendicular a 2, necesitamos el producto vectorial. Por esa razón, lo que hacemos es obtener primero una dirección perpendicular tanto a C como a M. ¿Cómo? Haciendo C vectorial M o M vectorial C. Los dos nos darían una dirección perpendicular, ¿sí? Entonces, cuando hacemos M vectorial C, por ejemplo, acá obtengo el vector I más J menos 2K. 1, 1 menos 2, ¿sí? Entonces, la información que nos están brindando es que el vector P de componentes alfa, 2, beta, tiene que ser paralelo al 1, 1 menos 2. Por esa razón, genero una ecuación con vectores. De un lado tenemos un vector de R3. Del otro lado, otro vector de R3. Entonces, hay chances de que haya igualdad. ¿Por qué? Porque de movida los dos vectores son del mismo espacio, ¿sí? No puedo igualar un vector de R2 con un vector de R3. Ahí no puedo hablar de igualdad, ¿sí? Pero si estamos comparando dos vectores de R3, hay chances de que haya igualdad. De este lado, tengo un vector solapado, porque primero tengo que multiplicar un número por un vector. Entonces, cuando multiplicamos número por vector, lo que hacemos es multiplicar el número por cada componente. K, K menos 2K, sería entonces el vectorcito que nos queda de este lado. Ahora, para poder terminar de hablar de igualdad, la primera componente de un vector tiene que ser igual a la primera componente del otro vector, la segunda componente de un vector tiene que ser igual a la segunda componente del otro vector, la tercera componente de un vector tiene que ser igual a la tercera componente del otro vector. Pero ahí ya estamos igualando componentes. Cuando igualamos componentes, la igualdad pasa a ser entre números. Entonces, alfa tiene que ser igual a K. 2 tiene que ser igual a K. Beta tiene que ser igual a menos 2K. Entonces, directamente, vean que ya nos queda una ecuación en la que nos dice que K tiene que ser igual a 2. Esta ecuación es directamente esto, información. Después, alfa tiene que ser igual a K, entonces alfa también va a ser igual a 2. Beta tiene que ser igual a menos 2K,
entonces beta es igual a menos 2 por 2. De esta manera podemos despejar en este ejercicio exactamente un valor de alfa y un valor de beta. No nos quedan infinitos como en los coplanares, sino que nos queda un valor solito para alfa y un valor solito para beta. Entonces, generamos un único vector P perpendicular a M y a C. Ese vector P va a ser el 2, 2 menos 4. ¿Preguntas? Bien, dice, considerando que P y C forman la base de un paralelepípedo, ¿sí? Y ahora, ese vectorcito P que tiene alfa y beta variable, no nos piden hallar alfa y hallar beta, directamente nos dicen, alfa es igual a menos 1 y beta es igual a 2. Entonces, el vector altura del paralelepípedo es la proyección del vector M en la dirección de P vectorial C. ¿Por qué? Porque nos informa que P y C son los que forman la base. Entonces, el tercer vector es el vector M. Ese tercer vector lo tengo que proyectar en una dirección perpendicular a la base que forman P y C. Esa dirección perpendicular es P vectorial C. Entonces, lo que hago es utilizar la fórmula de proyección. Para esto hago M punto P vectorial C dividido el módulo de P vectorial C elevado a la 2 por el vector que brinda la dirección, que es P vectorial C. Haciendo todas esas cuentas, obtenemos que 0, 1/5 menos 2/5 es el vector altura. La longitud de ese vector es la altura del paralelepípedo o prisma, considerando base formada por P y C. ¿Preguntas? ¿Por ahora no, Ivo? Bueno, buenísimo. Entonces, ahora por ejemplo tenemos acá otro ejercicio que es test de parcial. Dice que tenemos los vectores A, B y C, ¿sí? Ahora, en uno de los vectores, la diferencia es que tenemos una sola variable. No tenemos dos variables, ¿sí? En el anterior teníamos alfa y beta variable, ahora tenemos solamente K variable. Dice, A es el vector de componentes K, 0, menos 2. B es el vector de componentes 2, menos 1, 1. C es el vector de componentes 2, menos 3, 1. Y nos informan que A y C forman la base de un paralelepípedo y que esa base tiene forma de paralelogramo. Inciso A, hallar la proyección de C en la dirección de B, ¿sí? Acá no estamos pensando en proyección como altura, sino solamente proyección. Cuando proyectamos C en la dirección de B, B es el vector que da la dirección, entonces B es el vectorcito que aparece ahí. Entonces hacemos B.C dividido la longitud de B a la 2
por B. Haciendo todas esas cuentas, obtenemos que ese vectorcito es la proyección. Si hemos encontrado el vector altura, realmente un ejercicio de este estilo ya no es dificultad, ¿sí? O no tendría que ser tan difícil como lo podría haber sido al principio. Después nos dice que tenemos que hallar el valor de K real para que el área del paralelogramo sea igual a raíz de 54. El área del paralelogramo que forman A y C se encuentra con la longitud módulo o norma de A vectorial C. Lo que puede ser relativamente difícil es encontrar A vectorial C. Como ustedes pueden ver, este producto vectorial queda con la variable K entre las componentes, ¿sí? Entonces, A vectorial C es menos 6. Segunda componente, menos 4 menos K. Tercera componente, menos 3 por K. A este vector le tengo que encontrar la longitud módulo o norma, que es lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque la longitud módulo o norma del producto vectorial es el área del paralelogramo. Entonces tengo que encontrar la raíz de menos 6 a la 2 más menos 4 menos K a la 2 más menos 3K a la 2. Menos 6 a la 2 es 36. 4 menos K a la 2 es 16. Menos 8K más K a la 2. No sé por qué ahí dice más 8K. Esto es igual a menos 8K. Porque el doble producto es negativo. Bien. Más 9K a la 2, que es este otro cuadrado. Después, las raíces se simplifican, ¿sí? ¿Por qué? Porque si elevamos a la 2 y está el exponente por arriba de la raíz, no se simplifica con valor absoluto. Se simplifica con valor absoluto cuando está el exponente por debajo de la raíz. Entonces, directamente cancelo las raíces. Y me queda una ecuación de segundo grado de este estilo. Entonces, acá esto está mal. A ver. Entonces, tendríamos que hacer Bhaskara con otros numeritos. Entonces, $10 K a la 2 menos 8K menos 2 igual a 0. Genera Bhaskara con menos B más menos raíz de B a la 2 menos 4 por A por C todo dividido dos por A.
¿sí? Entonces, esto es igual a 8,64 más 80, 140, son 12, ¿no? Sí. Dividido 20. 8 más 12, 20, dividido 20, 1. 8 menos 12 menos 4, dividido 20 menos 1/5. Entonces, obtenemos K igual a 1 o K igual a menos 1/5. ¿Qué está diciendo esto? Que hay dos vectores que forman un paralelogramo de área raíz de 54 con, a ver, esperen que... Bueno, cambian los signos nada más. Hay dos vectores de estos A que forman un paralelogramo de área raíz de 54 con C. El vector 1, 0, menos 2 y el vector menos 1/5, 0, menos 2. ¿Sí? Lo único que cambian acá son los signos. Es el vector menos 1/5 y es el vector más 1. Bueno, ¿preguntas de esto? Cuando ustedes se encuentran con links así, quiere decir que podemos ver esto graficado en el GeoGebra. Esperen que... Ahí está mostrando el paralelogramo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que poder ver de esto? Que ahora, cuando formamos un paralelogramo con vectorcitos de R3, nos queda el paralelogramo en el espacio. No nos queda, como antes, el paralelogramo en un plano, ¿sí? Ese paralelogramo pertenece a un plano, está incluido en un plano, pero no es el plano XY, no es el plano usual. Es un plano que podríamos confeccionar, pero si nosotros miramos, ese paralelogramo está en el espacio, ¿sí? Estas cosas antes no nos pasaban con la geometría plana. Entonces, ahí vemos cosas distintas. Vemos ese vector perpendicular a la base, ¿sí? Perpendicular al paralelogramo, que tiene por longitud el área del paralelogramo. Bueno, además, lo que podemos ver es que el área de ese paralelogramo E es raíz de 54, ¿sí? ¿Por qué? Porque el área del polígono es 7,35, que es una aproximación, y raíz de 54 es esa misma aproximación, ¿sí? Para GeoGebra, raíz de 54 es 7,35. No para nosotros, ¿eh? Si nosotros decimos raíz de 54, hacemos la cuenta con raíz de 54, ¿sí? Si hubiéramos puesto 7,35, nos hubiera quedado un mascara con unos números terribles. Bueno. ¿Preguntas?
acuerdo, pero no es muy del tema, es cuando expliqué lo del valor absoluto. Es algo que no tenía muy en claro y justo lo paso a explicar a ustedes, de cuándo se forma. Ah, ¿cuándo es valor absoluto? Sí, mira, supongamos que tenemos raíz m' de x a la m. Esto es igual a valor absoluto de x cuando m es par. ¿Sí? Cuando m es impar, no queda valor absoluto. Y cuando tenemos potencia m' de raíz m' de x, este es igual a x, aunque m sea par. Ah, entendí. Muchas gracias. De nada. Bueno, miren, en este sigue todo relacionado con los vectores A, C y M que teníamos antes. ¿Se acuerdan que el vector A tiene una constante K? Entonces, lo que nos pregunta acá es, cuando K es igual a 1, ¿sí? Deja de ser infinitos vectores y pasa a ser uno solo. El vector 1, 0, menos 2. Entonces, dice, hallar el vector altura del paralelepípedo. En ese paralelepípedo ya nos habían informado que A y C formaban la base. Entonces, A vectorial C brinda la dirección de la altura. Por esa razón, hacemos A vectorial C. Una vez que conocemos quién es A vectorial C, lo que hacemos es proyectar al tercer vector, que es B, en la dirección de A vectorial C. Entonces, este vectorcito, que es el que brinda la dirección, es el que aparece ahí. Y con todo esto generamos un numerito de manera de hacer uno paralelo a A vectorial C. Entonces, B.A vectorial C dividido la longitud de A vectorial C elevada a la 2 genera un número que multiplica a A vectorial C, generando el vectorcito altura. ¿Sí? En este tipo de ejercicios les podemos preguntar dos cosas. Les podemos preguntar el vector altura o les podemos preguntar la altura. ¿Sí? Cuando les preguntamos la altura es la longitud de la altura, es la longitud del vector altura. ¿Sí? Ahí esa sutileza que la puedan tener en cuenta. Bueno, yo ya les compartí dos quizzes de vectores, pero acá hay otra que es distinta, ¿sí? Y que puedan resolverla. Totalmente distinta.
Así que hay una tercera, como hay en todo el material, ¿sí? Los que aparecen en el PDF son distintos de los que aparecen en la planilla. Vectores para ver, links para ver clases presenciales. Que estuve queriendo editar, pero la cuenta que yo tengo de YouTube no me permite editar los videos desde YouTube. Entonces tendría que descargar todos los videos, editarlos y volver a subirlos. Así que creo que voy a esperar a que mi cuenta cambie y los pueda editar ahí mismo. Porque los estuve viendo y hay muchos en donde hay cosas por solucionar. Pero bueno, vean los que sean claros. Y así llegamos a rectas en el plano, ¿sí? Cuando hablamos de rectas en el plano, hablamos del plano XY, que es el Z igual a 0 que aparece en el GeoGebra 3D de color gris. Pero no lo vemos muy frecuentemente como el Z igual a 0, sino que lo vemos como un plano, y por esto todo lo que veamos en esta unidad lo podemos graficar en el GeoGebra Suite. A manera de verificación, ¿sí? Porque ustedes tienen que poder graficar y esbozar, ¿sí? Porque muchas veces para responder a situaciones tenemos que hacer esbozos de qué ocurriría si este vector verifica determinada posición relativa con esta recta, cuántas rectas se encontraría. Entonces esas cuestiones las grafican ustedes en la hoja, ¿sí? Muchas veces hacerse un gráfico ayuda a poder pensar una estrategia para resolver una situación. Ustedes, a esta altura, ya conocen la función lineal. La función lineal, que es una función polinómica, que tiene por gráfico rectas, ¿sí? Pero también están anoticiados de que una recta vertical no es función. Entonces, con la forma y igual a m por x más n, ya tenemos infinitas rectas. Pero en álgebra no nos afecta si una recta es función o no es función, porque no las estamos viendo desde el punto de vista funcional, sino que la estamos viendo como rectilíneamente indefinidas en el plano, rectas, ¿sí? No funciones, rectas. Entonces, además de esa forma explícita que ustedes conocen de la recta, vamos a ver otras formas de escribir a esas rectas. Muy probablemente ya habrán visto la forma implícita de una recta en el plano, pero vamos a ver otras formas, ¿sí? Vamos a ver la forma vectorial. En la forma vectorial vamos a necesitar un punto y un vector que va a recibir el nombre de vector director. Cuando tenemos esa información, un punto y un vector no nulo, vamos a poder definir por su ecuación vectorial a una recta. A partir de esta ecuación vectorial vamos a poder despejar x e y en función de un parámetro. Y vamos a poder entonces hablar de la ecuación paramétrica de la recta en el plano. A partir de esta ecuación paramétrica vamos a poder ir a la forma cartesiana, ¿sí? O simétrica. Y recién ahí vamos a derivar en la explícita, que es la que han venido utilizando hasta ahora. Es la más conocida y muy probablemente la que menos usemos en álgebra y geometría 1. La implícita y la segmentaria.
que en la segmentaria vamos a poder escribir a todas las que no sean horizontales, ni verticales, ni pasen por el origen. Entonces, si una recta no es horizontal, no es vertical, no pasa por el origen, la voy a poder escribir en la forma segmentaria. Una vez que nosotros y nosotras tengamos las rectas escritas de alguna de todas estas formas, vamos a poder hablar de distancia entre puntos en el plano. Vamos a poder hablar de distancia entre rectas. Y vamos a poder hablar de distancia de un punto a una recta. Cuando hablemos de distancia entre rectas, vamos a ver que tienen distancia cero cuando las rectas son incidentes en un punto, es decir, cuando se intersectan en un único punto. Y también van a tener distancia cero cuando sean paralelas coincidentes. Pero si son paralelas que no son coincidentes, es decir, paralelas que no tienen un solo punto en común, entonces ahí vamos a hablar de una distancia estrictamente positiva entre rectas paralelas. Cuando hablemos de distancia de punto a una recta, vamos a ver que es una cuestión si el punto pertenece a la recta. Ahí la distancia del punto a la recta es igual a 0. Y vamos a tener una distancia estrictamente positiva del punto a la recta si el punto no pertenece a la recta. Con esto de que hablemos de que un punto pertenece a una recta o un punto no pertenece a una recta, estamos hablando de lo que le llamamos posición relativa, ¿sí? Si un punto pertenece a la recta hay una posición relativa, si un punto no pertenece a una recta, la posición relativa entre el punto y la recta es otra. A su vez, hay posiciones relativas entre rectas. Las rectas incidentes en un punto tienen una posición relativa distinta a las rectas paralelas coincidentes y a su vez distinta a las rectas paralelas no coincidentes. Las posiciones relativas entre los entes geométricos en el plano son muy poquitas, ¿sí? Ya vamos a ver que cuando estos entes geométricos estén en el espacio, aparecen más posiciones relativas, ¿sí? La otra característica geométrica que vamos a poder evaluar entre las rectas es que van a formar ángulos, ¿sí? Es decir, que vamos a poder encontrar el ángulo entre rectas. Y a su vez vamos a poder hablar de infinitas rectas con alguna característica particular que va a hacer que llamemos a estos conjuntos infinitos haces. Por ejemplo, el haz formado por las infinitas rectas que pasan por determinado punto. Si nosotros fijamos un punto en el plano y hacemos pasar rectas, se nos forma un pompón de rectas y ese pompón de rectas es el haz de las infinitas rectas que pasan por un punto. Podemos hablar del haz de paralelas, ¿sí? Hay un haz muy bonito, que yo no lo había visto en mi formación como profesora, pero que lo encontré resolviendo ejercicios del COSAC, y que es el haz de tangentes a una circunferencia. Entonces, bueno, ese haz está en el PDF y es un haz que es medio complejo en su forma de poder definirlo analíticamente, pero gráficamente es muy bonito porque grafican una circunferencia y empiezan a graficar tangentes a esa circunferencia, ¿sí? Las tangentes, ¿qué característica tienen? Intersectan a la circunferencia en un único punto. Y se forma así como un hueco,
¿sí? El hueco es la circunferencia y queda todo el resto del plano lleno de rectas que son las tangentes. Una es muy bonita. Entonces, ¿qué es lo más elemental? Y es axiomático, es decir, que es tan elemental que no es demostrable, ¿sí? Lo más elemental para poder hablar de una recta es hablar de dos puntos distintos, ¿sí? Si nosotros agarramos un punto en el plano y agarramos otro punto distinto, con estos dos puntos definimos una única recta. Entonces, lo mínimo que necesitamos para poder construir una recta son dos puntos, ¿sí? Esto dicho por Euclides hace añares y antes de que tengamos toda la matemática que tenemos ahora, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Una vez que nosotros tomamos dos puntos, que sabemos que es lo mínimo que define una recta, con estos dos puntos vamos a poder hacer distintas construcciones, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros formamos los vectorcitos que van desde el origen a estos dos puntos, formamos lo que se llaman vectores de posición del punto A y del punto B, que son el vectorcito A y el vectorcito B minúscula. Si nosotros restamos estos vectores, lo que hacemos es formar un vector que va de A a B o que va de B a A según la resta que hagamos, ¿sí? Pero entonces estaríamos formando este vectorcito D que tiene la dirección de la recta que pasa por A y por B. Y por esto va a recibir el nombre de vector director, ¿sí? Ahora, con ese vector director no vamos a hablar solamente de las rectas que pasan por A y por B, sino que ese director nos va a servir de director de todas las rectas paralelas a la recta que pasa por A y por B. Ay, esperen que no sé dónde tengo el... Ah, acá mismo. Esperen que esto me había quedado de cuando vimos la hojita del GeoGebra. Entonces, ese vector va a ser vector director de esta recta que pasa por A y por B, con la que empezamos, ¿sí? Y va a ser también vector director de todas las paralelas a esta que estamos viendo, ¿sí? Es decir, que va a ser director de todo el haz de paralelas a esta que estamos viendo. Ahora, ¿es el único vector director para esta recta? No. Todos los vectores paralelos a este vector también tienen la dirección de esta recta. Es decir que si nosotros vamos a considerar un vectorcito director, pero los infinitos paralelos a él también pueden ser directores. Es decir, que todas y todos podemos estar hablando de una única recta con distintos directores, ¿sí? La única condición es que todos nuestros distintos directores tienen que ser vectores paralelos entre sí. Pero entonces, si tenemos dos puntos, con dos puntos podemos definir un director, y con un director y uno de estos puntos vamos a poder definir la recta en su forma vectorial. Entonces,
Así. Logramos esta ecuación de la recta L, dos puntos, de los xy igual a x0 y 0, que es el vector de posición de un punto, más gamma, ahí aparece el parámetro, gamma recorre los reales, por ux, y, que son las componentes del director. Entonces, un punto y el director, y formamos la ecuación vectorial de L. Y con esto van a ver que son todos despejes de primaria, ¿sí? O de primer año de secundaria. No hay dificultad en estos despejes, pero lo importante es que ustedes vayan viendo cómo a partir de dos puntos distintos generamos distintas ecuaciones. Porque este ux, y es el director que encontramos con dos puntos. ¿Sí? Bueno, con esto nos vamos despidiendo. Tienen que ir al link de Víctor ahora, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta antes de que vayan con Víctor? ¿No? Bueno, ya están yendo. Nos vemos entonces. Nos vemos, profe. Buen fin de. Agradecida, igualmente. Chao, profe. Chao, nos vemos, Darina. Chao, profe, buen fin de. Agradecida, Valentina, igualmente.